Hola a todos. Hoy vamos a analizar a varias figuras reales que lo tenían todo, pero debajo de su corona y esplendor, ocultaban oscuros secretos que, una vez descubiertos, sorprendieron al mundo. Desde romances secretos que desataron chismes, hasta luchas de poder que sacudieron la monarquía. Acompáñenme a descubrir todo esto y más. Ahora, regresemos a la Italia del siglo XV. Lucrezia Borgia nació el 18 de abril de 1480 en Subiaco, que en ese entonces era un pueblo fuera de Roma, pero que hoy es un suburbio de la capital italiana. Su padre era Rodrigo Borgia, un español que originalmente provenía de cerca de Valencia, pero que se había trasladado a Roma a mediados del siglo XV. Y su madre era Vanosa di Catanei, la amante principal de Rodrigo. En Roma ascendió rápidamente en las filas de la Iglesia Católica Romana, bajo el patrocinio de su tío Alfonso, quien había sido elegido Papa Calixto III en 1455. A finales de los 1450, Rodrigo ya era cardenal, un cargo poderoso en lo que era un igualmente influyente estado papal, que controlaba gran parte del centro de Italia en ese momento, mucho más allá del Vaticano. Pero Rodrigo no era precisamente un cardenal común. Tenía muchas amantes y engendró varios hijos, aunque esto no era raro entre los hombres de la iglesia en esa época. Había una gran hipocresía dentro de la iglesia durante esos años, ya que aunque se predicaban las virtudes del celibato, quienes ocupaban puestos importantes ignoraban esto descaradamente en su vida privada clandestina, y por eso su comportamiento se convirtió en objeto de críticas entre los reformadores de la iglesia durante ese periodo. Con Bernasa, Rodrigo tuvo 4 hijos y Lucrecia se llevaba bien con sus hermanos, especialmente con su hermano mayor, César. Ambos mostraban un gran afecto el uno por el otro, y César llegaría a desempeñar un papel importante en la vida posterior de su hermana, pero este fuerte vínculo más tarde daría lugar a algunos rumores oscuros. Como hija de una de las figuras religiosas más prominentes de la época, Lucrecia recibió una educación muy significativa en el nuevo aprendizaje humanista, que se había desarrollado en Italia durante el Renacimiento, y que se centraba en autores griegos y romanos antiguos. Fue instruida por Adriano Orsini de Milán. A través de Orsini, Lucrecia aprendió varios idiomas, y en su vida adulta hablaba con fluidez español, catalán, francés, italiano y latín, mientras que su educación humanista habría incluido una sólida base en literatura griega y romana, retórica, política, lógica y filosofía, las materias principales del currículo humanista. Lucrecia creció durante un periodo tumultuoso en la historia de Italia, aunque en ese momento Italia era el centro de la civilización europea, con ciudades como Roma, Florencia, Venecia y Milán, que atraían a los más grandes artistas de la época. Políticamente, la península estaba en un estado caótico. No estaba unida, sino dividida en más de 2 docenas de ciudades-estado grandes y pequeñas, siendo las principales las repúblicas marítimas de Génova y Venecia, varias ciudades-estado en el norte, como los ducados de Milán, Ferrara y Urbino, Florencia en la Toscana, que tenía la apariencia de una república, pero que en realidad estaba gobernada por la famosa familia Médici, y el estado papal, gobernado desde Roma, en el centro de Italia. En el sur, el reino de Nápoles y la isla de Sicilia estaban controlados por España. Desde 1494, comenzaron guerras supervisadas por España y Francia, rivales por dominar la península italiana, tras los intentos franceses de ganar influencia en el norte. Todo esto fue significativo para Lucrecia, porque su padre organizó varios matrimonios para ella que intentaban fortalecer la posición de los Borgia dentro de este laberinto político. A los 10 años, el padre de Lucrecia prometió su mano a un señor valenciano. Pero este y varios otros arreglos matrimoniales fueron cancelados en los años siguientes, ya que la fortuna política de Rodrigo fluctuó a principios de la década de 1490. Su poder de negociación cambió en agosto de 1492, al ganar el concurso para ser el próximo papa.
Como Papa Alejandro VI pudo negociar una alianza matrimonial mucho más favorable a través de Lucrecia. El 12 de junio de 1493, ella se casó con Giovanni Sforza, un miembro de la poderosa familia Sforza, que gobernaba el Ducado de Milán y otros pequeños estados del norte de Italia. Este primer matrimonio solo duró hasta 1497. Para entonces el Papa había decidido que la alianza con los Sforza ya no era la mejor opción y que se podría negociar una mejor alianza matrimonial a través de Lucrecia si se anulaba la unión. Esto fue debidamente aceptado por Sforza, después de que se le ejerciera cierta presión, y de manera algo vergonzosa, firmó un documento declarando que no pudo consumar el matrimonio debido a que era impotente, y esto fue suficiente motivo para que se le concediera la anulación. Sin embargo, en respuesta, se cree que el humillado Giovanni Sforza comenzó a difundir rumores que afirmaban que Lucrecia mantenía relaciones sexuales con sus hermanos y su padre. Para entonces Lucrecia ya era casi adulta, y circulaban rumores de que estaba embarazada durante la anulación, por un romance ilícito con Pedro Calderón, camarero de su padre. Los hechos posteriores fueron sombríos. Lucrecia desapareció de la vida pública por un tiempo, y puede que haya dado a luz a su primer hijo de Calderón en las semanas siguientes. Luego Calderón se convirtió en víctima de la crueldad de la familia Borgia al deshacerse de problemas embarazosos. Bueno, lo encontraron muerto en el río Tíber a principios de 1498. Su segundo esposo, Alfonso de Aragón, tuvo un destino sangriento similar. Alfonso era primo de la familia real española, porque descendía de la familia real de Aragón, cuyo rey era Fernando de Aragón, uno de los monarcas de España a finales del siglo XV junto con Isabel. El matrimonio de Lucrecia y Alfonso en 1498 formó parte de la decisión de su padre de apoyar temporalmente a los españoles en las guerras italianas. Pero el matrimonio solo duraría mientras durara el realineamiento diplomático del Papa Alejandro. A pesar de que era un buen matrimonio, ya que ambos tenían la misma edad, incluso se decía que se habían enamorado, y en 1500 los Borgia decidieron apoyar de nuevo a Francia. Así que los Borgia necesitaban que Alfonso desapareciera, y rápidamente también apareció muerto en Roma. Lucrecia pudo haber sido cómplice en su asesinato, aunque el matrimonio ya había producido un hijo, llamado Rodrigo, en honor a su abuelo, el Papa. El tercer y último matrimonio de Lucrecia ocurrió 2 años después. Este fue su matrimonio más destacado hasta entonces, y quizás por eso duró. Su nuevo esposo era Alfonso d'Este, el hijo y heredero de Ercole d'Este, el duque de la importante ciudad-estado de Ferrara en el norte de Italia. Pronto sucedería a su padre y se convertiría en duque él mismo en 1505. El matrimonio se realizó a inicios de 1502 y duró toda la vida de Lucrecia. Eventualmente resultó en varios hijos, aunque la paternidad de estos pudo haber sido debatible, ya que Lucrecia, al igual que su nuevo esposo, tuvo una serie de aventuras a lo largo de los 1500 y los 1510. Estas incluyeron una relación de larga duración entre Lucrecia y el marqués de Mantua, Francesco Gonzaga, y una aventura aparte con el compositor renacentista y teórico literario Pietro Bembo, quien era ampliamente reconocido por haber formalizado el dialecto toscano del italiano, que posteriormente se convirtió en la versión estándar del idioma italiano, utilizada en toda la península. Las relaciones familiares de Lucrecia y sus numerosos romances y matrimonios la convirtieron en el centro de chismes sensacionalistas y muchos mitos en la XVI de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Para empezar, hubo muchos rumores sobre hijos ilegítimos que tuvo con sus amantes, siendo el primero Giovanni a principios de 1498, de quien se rumorea que fue producto del desafortunado romance de Lucrecia con Calderón, aunque la paternidad de Giovanni sigue siendo motivo de disputa.
Además, durante su vida abundaron las acusaciones de una relación incestuosa con su hermano César, especialmente después de que su segundo esposo fuera asesinado en Roma en 1500 y César fue ampliamente sospechoso de haber ordenado el asesinato. Sin embargo, es poco probable que esto tuviera algo que ver con los celos de un amante extraño, sino más bien con las actividades políticas de César en ese momento. El hermano de Lucrecia había actuado como el general de su padre, el Papa, al expandir el territorio de los estados pontificios en el centro de Italia a finales de los 1490, y su decisión de matar a Alfonso de Aragón en 1500 fue una decisión puramente política, relacionada con el realineamiento diplomático del papado y su alianza con Francia en ese momento. Lucrecia también desarrolló la reputación de ser una femme fatale, alguien que seducía a los hombres a su antojo y que podía envenenarlos con la misma facilidad. Se rumoraba, por ejemplo, que llevaba un anillo hueco que se abría para permitirle verter veneno en las bebidas de sus víctimas desprevenidas. Un incidente notorio en el que se decía que estuvo involucrada fue el Banquete de las Castañas, una fiesta celebrada en Roma el 30 de octubre de 1501. Aquí, Lucrecia y su hermano César, y su padre, el Papa Alejandro, se decía que participaron efectivamente en una orgía al límite que involucraba a parte de la nobleza de Roma y a decenas de cortesanas de la ciudad. Solo existe un relato del banquete, hecho por el maestro de ceremonias de la corte papal de la época, Joan Bouchard, y ahora se supone que la historia fue posiblemente inventada por completo para difamar el nombre de la familia Borgia. Sin embargo, es posible que Lucrecia no haya sido una femme fatale, ni especialmente escandalosa en su vida amorosa, comparada con otras damas aristocráticas de la Italia del Renacimiento tardío. No hay duda de que los contemporáneos la consideraban especialmente atractiva, pero su belleza no necesariamente tuvo que haber resultado en algún comportamiento sórdido en particular. Más bien, parece que fue estigmatizada debido a las acciones bastante dudosas de su familia en los 1490 y los 1500. Su padre, el Papa, tuvo varias amantes y animó a su hijo a forjar su propio reino en el centro de Italia, utilizando los recursos de la Santa Sede de Roma para lograrlo. Y César fue el más notorio de los señores del Renacimiento, quien sumió el centro de Italia en el caos en los 1490, y se dice que fue una gran influencia para Nicolás Maquiavelo cuando se dispuso a escribir su famoso tratado político. El Príncipe años después. Lucrecia vivió su vida adulta en la corte de Ferrara, donde su tercer esposo fue duque desde 1505. Como se dijo, ella tuvo varias aventuras amorosas, algo común en la Italia del Renacimiento tardío. Esto se complicó porque uno de sus amantes, Francesca Gonzaga, contrajo sífilis alrededor de la época de su relación, o poco antes, una enfermedad de transmisión sexual, que llegó con consecuencias devastadoras a Europa a finales del siglo XV, tras el contacto europeo con América. Aunque hoy se trata fácilmente con antibióticos, en el periodo moderno temprano devastaba el cuerpo, iniciando con un sarpullido genital, extendiéndose y causando deformidades. Y a menudo el colapso de partes del cuerpo, como la nariz, si la enfermedad persistía durante meses o años. Sin embargo, Lucrecia no contrajo la enfermedad de Francesco, que afecta menos a las mujeres. Su padre, el Papa Alejandro, murió en agosto de 1503. Era un hombre curioso, un príncipe renacentista despiadado, que rompió todas las reglas asociadas con su cargo, pero que fue recordado con cariño por algunos de los otros papas de la época. Tras la muerte de su padre, César perdió control de territorios en el centro de Italia conquistados en la década de 1490. Finalmente fue arrestado por el rey Fernando de Aragón y trasladado a España en 1504. Pasó más de 18 meses en prisión allí antes de escapar y lanzar una revuelta en el norte del país, la cual terminó con su muerte en marzo de 1507. Así, en pocos años, durante los 1500, Lucrecia pasó de ser la hija de una de las familias más poderosas de Italia
a ser una figura aislada descendiente de la caída Casa de Borgia. Tuvo al menos 8 hijos, cuya legitimidad era cuestionable, y quizás hasta 10, dependiendo de la paternidad de otros 2. Sin embargo, tuvo embarazos difíciles y abortos espontáneos entre 1500 y 1510, y finalmente esta historia llevó a su muerte. El 14 de junio de 1519, dio a luz a una niña, que fue bautizada como Isabela. Había sido otro embarazo complicado para Lucrecia, y esta vez nunca se recuperó por completo. Se enfermó después del parto, y a pesar de mejorar durante unos días en la semana siguiente, empeoró y murió el 24 de junio a la edad de 39 años. Fue enterrada en la iglesia de Corpus Domini en Ferrara, siendo la última figura importante de la turbulenta dinastía Borgia, que había sido tan prominente en Italia desde mediados del siglo XV. Lucrecia ha sido una de las mujeres más estudiadas de la Italia moderna temprana desde su muerte. Por ejemplo, en 1833, el gran escritor francés Victor Hugo escribió una obra de teatro que lleva su nombre, contando una versión de su vida. En el siglo XX y principios del XX, 16 aparece en muchos libros, películas, series y hasta en un videojuego. En estos, muchos de los rumores que la rodearon durante su vida han tenido un papel destacado. En 1710, una monja recién ordenada inició un romance con el rey Juan V de Portugal. Aunque parezca extraño, el convento donde vivía tenía muchos secretos, y con el tiempo Paula de Odiveles se volvió muy importante en el país. Acompáñame a explorar su historia. La mujer conocida hoy como Madre Paula de Odivelas nació como Paula Teresa da Silva Almeida el 17 de junio de 1709 en la parroquia de Santa Justa, en las afueras de la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal. Venía de una familia de clase media acomodada. Su ancestro fue Johannes Paul de Brut, alemán que sirvió en la guardia de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España en el siglo XVI. De Brod se estableció posteriormente en Portugal, un reino que estuvo brevemente bajo dominio español entre finales de los 1570 y los 1640. El oficio de orfebre y el servicio imperial dieron a la familia cierta riqueza, por lo que un siglo y medio después, la familia de Paula Teresa era relativamente acomodada. Los padres de Paula, Adrián da Almeida y Josefa da Silva, tuvieron 3 hijas. Paula tenía una hermana mayor llamada María Micaela y una hermana menor llamada Leocadia Felicia. En el otoño de 1704, cuando Paula tenía 3 años, su hermana mayor María ingresó como novicia al monasterio de Sant Denis de Odivelas, cerca de Lisboa. Lo notable fue que con el tiempo, tanto Paula como Leocadia se unieron a ella en Odivelas. En ese momento el padre de las niñas tenía dificultades económicas y no contaba con los medios para proporcionar una buena educación a sus hijas ni el dinero para una dote. Paula también era una chica rebelde, así que ingresó como novicia ahí en enero de 1717, cuando tenía 16 años de edad, y profesó un mes después. En el convento, Paula se habría despertado temprano en la mañana para rezar, y luego pasaba el resto del día en una variedad de actividades, incluyendo leer, escribir y cuidar a los pobres y enfermos. Como monja, ella dedicaría su vida a Dios y viviría bajo 3 votos solemnes, una vida de castidad, pobreza y obediencia. Además de sus deberes religiosos, Paula ayudaba en el convento cocinando, limpiando, cosiendo y trabajando en el jardín. Sin embargo, como veremos, su vida ciertamente no seguiría el camino tradicional de una monja o de un miembro de una orden religiosa. La vida de Paula sin duda sería poco recordada hoy en día si no fuera por su relación con el rey de Portugal. Juan V Juan se convirtió en rey a finales de 1706, cuando tenía solo 17 años de edad. Juan fue un gobernante competente y su reinado tuvo gran prosperidad. Portugal se benefició mucho del hallazgo de minas de oro y del desarrollo de las industrias de azúcar y palo de Brasil en su colonia brasileña.
Con el tiempo, Paula sería una de las principales beneficiarias de la gran riqueza que la corona adquirió como resultado, ya que el 20% de todas las ganancias de las actividades en Brasil se entregaban directamente a la familia real. No pasó mucho tiempo después de que Paula ingresó al monasterio de San Dionisio, cuando conoció por primera vez al rey Juan. Quizás te preguntes por qué el rey estaba en un convento, pero era un gran mecenas y lo visitaba frecuentemente. Por ejemplo, a inicios del verano de 1719, llegó a Odibellus para el Festival del Alivio del Santísimo Sacramento, y meses después Juan asistió a una boda de familiares del conde de Santiago en el monasterio. Sin embargo, este no era un convento común, especialmente para los estándares actuales. Varios nobles e incluso el rey tenían otra razón para visitar el establecimiento. Estos hombres buscaban relaciones prohibidas con las jóvenes monjas y harían lo que fuera para conseguirlo. El monasterio de Saint-Denis tenía unas 300 monjas, muchas jóvenes y hermosas. Algunos hombres ricos y poderosos usaban su influencia para satisfacer sus deseos con estas mujeres. Los nobles leían poesía, cantaban y entablaban conversaciones coquetas con ellas para intentar seducirlas. Tras lograrlo, los hombres sobornaban a los encargados, corrompían o amenazaban a las madres superiores y recurrían a sacerdotes para abrir puertas. Algunos trepaban muros o se disfrazaban de monjas para entrar al convento. Incluso el rey participaba y era conocido como un gran amante de las monjas. A menudo se quedaba en el monasterio y se dice que tenía un pasadizo secreto desde su casa al convento. Esta promiscuidad no solo ocurría en Saint-Denis, sino en todo el siglo XVIII. Situaciones similares sucedían en muchos monasterios del país. En 1777, un hombre escribió lo siguiente al respecto: el clero, que es muy numeroso y poderoso, es absolutamente ignorante y depravado. Hasta los monjes y monjas viven en el libertinaje más escandaloso. Los portugueses aman las estatuas de sus santos y violan las santas leyes de la moralidad. Deambulan sin cesar del crimen a la penitencia y de la penitencia al crimen. Se asustan al oír el nombre del diablo y el infierno, pero caen en los peores excesos de depravación. No se sabe con precisión cuándo el rey inició su relación con Paulo en Saint-Denis, pero ya existía a finales de la década de 1710. Paula tuvo un breve romance con Francisco de Portugal, conde de Vimeosa, pero el rey, impresionado por su belleza, acordó con el conde que se alejara de ella. Para entonces el rey ya había tenido amantes del convento, pero Paula se volvió su favorita. El 8 de septiembre de 1720, ella tuvo un hijo llamado José Alvareganza, uno de varios hijos ilegítimos del rey. Al mismo tiempo, el rey decidió reconocer al niño y le otorgó a Paula el título de abadesa de Santoni. Al llegar a sus 20, Paula fue conocida como Madre Paula de Odivelas, abadesa de uno de los conventos más importantes de Portugal. Paula rápidamente se hizo conocida por disfrutar de su nueva posición de poder y riqueza. Aunque se dice que se volvió extremadamente arrogante, y era conocida por pronunciar palabras impropias, incompatibles con su estatus religioso. En cualquier caso, Juana no solo la nombró abadesa de Saint-Denis d'Odivelas, sino que también le otorgó una gran pensión económica y la colmó de regalos. Este periodo trajo gran prosperidad a la corona y al Estado portugués por el desarrollo de Brasil, beneficiando especialmente a la Madre Paula. Así, recibía 210,000 monedas de oro cada año del Tesoro Real. El oro y la plata eran un motivo común en su residencia en Oldevala, y se habla de estatuas de oro macizo encontradas allí, e incluso de una bañera sólida supuestamente hecha de más de 3.500 onzas de plata y recubierta por fuera con oro. El rey Juan encargó la pieza a un orfebre británico en 1724 y la llevó a Lisboa. Una descripción anónima de la residencia de Paula en Olivella revela la decadencia en la que vivía la Madre Paula entre 1720 y 1730.
Esto describía un lujoso conjunto de apartamentos donde todo parecía estar cubierto con cortinas de terciopelo caro, teñidas con hilos de oro. Las camas tenían telas finas de la República Holandesa e Italia, y las paredes, tapices, espejos y muebles estaban incrustados de plata y oro. La abadesa cumplía sus deberes como líder religiosa, y había estatuas de santos en distintos lugares de la residencia. Sin embargo, no sorprende que también fueran de oro. No solo la madre Paula se benefició de su relación con el rey. Otros familiares suyos ocuparon cargos con altos ingresos. El padre de Paula, Adriel, por ejemplo, fue nombrado miembro de la Orden de Cristo en 1722, la organización sucesora de los caballeros templarios en Portugal, y también fue nombrado caballero. Y recibió una pensión considerable de la corona. José, hijo de Paula, también se benefició del acuerdo entre el rey y su madre. José fue uno de varios hijos ilegítimos del rey Juan V. El monarca tuvo 6 hijos legítimos con María Ana de Austria, pero 2 murieron en la infancia y otro a los 19 años. De cualquier modo, Juan no quería renunciar a la responsabilidad por sus hijos ilegítimos. El hijo de Paulo, José, junto con Antonio, hijo de Juan, nacido en 1714, y Gaspar, nacido en 1716, fueron criados juntos en un palacio del Marqués de Lorical, en Paujaba, entonces suburbio de Lisboa. El trío llegó a ser conocido como los niños de Paujaba como resultado. Juan garantizó su buena educación aquí bajo estrictas normas católicas, supervisados por el fraile Gaspar d'Encarnassou. Como resultado, los 3 se volvieron figuras prominentes en la Iglesia Católica Romana Portuguesa, y Paulo Childe José fue nombrado Inquisidor General de la Inquisición Portuguesa, convirtiéndose en una figura poderosa en la vida religiosa y política de Portugal. La posición de Paula como examante del rey Juan y madre de uno de sus hijos ilegítimos le dio riqueza y estatus en Portugal, pero esto se vio afectado a finales de 1740, cuando la salud del rey empeoró. Esto fue causado por hidropesía o edema, una grave retención de líquidos provocada por problemas renales o hepáticos. Esto curó a Juan en el verano de 1750 a sus 60 años. Su hijo mayor con la reina María Ana, José, lo sucedió como rey José XVI. Al principio no planeaba degradar ni perseguir a las antiguas amantes e hijos ilegítimos de su padre, así que la madre Paula siguió siendo influyente en el monasterio de San Denis, al cumplir 50 años. Paula permaneció como abadesa de San Denis y mantuvo su vida de riqueza y prestigio tras la muerte del rey Juan. Ella era responsable en 1755, cuando el gran terremoto de Lisboa, de magnitud 7.7 o más, sacudió y destruyó gran parte de la capital portuguesa, siendo uno de los más mortales de la historia. Y mató a más de 12.000 personas. La casa religiosa en Odivelas resultó gravemente dañada durante el suceso. Paula dedicó gran parte de la segunda mitad de los 1750 a supervisar reparaciones y renovaciones. Su hijo José siguió como jefe de la Inquisición portuguesa en la década de 1750, supervisando la abolición de la orden jesuita en Portugal y sus colonias desde finales de esa década y reduciendo el uso de la tortura. Sin embargo, él y otro hijo ilegítimo del rey Juan fueron exiliados a Bulsaco, Portugal, de 1760, tras un conflicto con Sebastião José de Carvajal e Melo, marqués de Pombal, y principal ministro del rey José I José. No pudo regresar a Lisboa hasta 1777, y en consecuencia, Paula vio poco a su hijo durante el resto de su vida. Paula falleció a los 67 años, el 4 de julio de 1768. Fue sepultada en la sala capitular del monasterio en Saint-Denis. La madre Paula es recordada en la sociedad portuguesa, y su historia se popularizó en los últimos años por una serie de 2017 basada en su vida. La princesa Catalina fue una de las mujeres más ingeniosas de Rusia, aunque no por las razones que crees.
Casada inesperadamente con un hombre al que no amaba, rápidamente encontró una excusa para viajar por Europa y vivir la vida al máximo. Entonces, ¿cómo lo logró y qué la hizo tan distinguida? Esta es su historia. La princesa Catalina Bagration, nacida el 7 de diciembre de 1783 en Nápoles, Italia, fue conocida en la historia como Catalina o Yekaterina Skavronski. Se decía que su padre era el conde Pavel Martinovich Skavronski, chambelán de la corte real rusa, y en el momento del nacimiento de Catalina, diplomático del Imperio ruso ante el reino de Nápoles y Sicilia. Su madre era Catalina o Yekaterina von Engelhardt. Era sobrina del príncipe Grigori Potemkin, quien fue la figura más poderosa del Imperio ruso tras la emperatriz Catalina la Grande. Potemkin y su sobrina, la madre de Catalina, mantuvieron una relación durante un tiempo, y se ha especulado que la joven Catalina podría haber sido en realidad hija ilegítima de Potemkin. Sin importar quiénes fueran sus padres, sabemos que creció con conexiones en la nobleza rusa y prosperó por ello. Catalina regresó a Rusia poco después de nacer y creció en la corte de San Petersburgo con Catalina la Grande, quien gobernó hasta 1796. Tras convertir a Rusia en una gran potencia europea, y después el zar Pablo I hasta 1801. Este fue un periodo de agitación en toda Europa, ya que la Revolución Francesa de 1789 hizo que muchas de las potencias del continente entraran en guerra con los franceses. A pesar de intentar aplastar la Revolución Francesa, Austria, Gran Bretaña y Prusia sufrieron varias derrotas ante los franceses en la década de 1790. Por el momento, Rusia observaba los conflictos en Europa Occidental y Central, sin involucrarse demasiado, pero eventualmente tendría que tomar una postura firme, y cuando lo hiciera, impactaría en la vida de muchos nobles rusos como la princesa Catalina. En 1800, a los 16 años, Catalina se casó con el príncipe Pedro Bagration, de la importante familia real georgiana Bagrationi, quien tenía poco más de 30 años. El esposo de Catalina era una figura única y muchos consideraban que era una pareja extraña. Por ejemplo, no era un hombre abiertamente guapo ni una figura atractiva. De estatura promedio, delgado, cabello castaño y nariz aguileña, motivo de bromas en San Petersburgo, capital rusa en ese entonces. Pero Bagration fue una de las grandes figuras militares de la época. Fue uno de los pocos que logró derrotar a un ejército de Napoleón y detuvo el avance francés hacia Rusia en 1807 al final de la Guerra de la Cuarta Coalición. Esto le dio gran reputación en una época donde Bonaparte era visto por muchos europeos casi como un dios, un hombre imposible de derrotar en batalla. Muchos rusos se referían a Bagration como resultado, como el dios del ejército. Cuando Catalina se casó con él, aún no había derrotado a los franceses, pero ya tenía cargos militares importantes en Polonia en la década de 1790, así que ella se unía a una de las principales dinastías políticas de la corte rusa. Sin embargo, Catalina estaba en contra de la unión, y se cree que estaba enamorada de otro cortesano y general, el conde Pedro von der Palpen. Sin embargo, el matrimonio fue impuesto por el gobierno ruso, y ella poco podía hacer para negarse. El general de origen francés, Luis Alejandro André de Langeron, declaró lo siguiente respecto a la unión. Bagration se casó con la joven sobrina del príncipe Potemkin. Esta pareja rica y lujosa no le convenía. Bagration era solo un soldado, con actitud y modales de tal, y además muy feo. Su esposa era tan blanca como él era moreno, y era tan hermosa como un ángel, la más vivaz de las bellezas de San Petersburgo. No sería feliz con un esposo así por mucho tiempo, y esto pronto resultó ser cierto, ya que el matrimonio fue un fracaso, y Catalina y Pedro no tendrían hijos, pasando gran parte de sus años de casados separados el uno del otro. Aunque Catalina intentó que su matrimonio con Bagration funcionara durante varios años después de casarse en el otoño de 1800, en los años siguientes se fueron distanciando cada vez más. Finalmente, en 1805, decidió separarse extraoficialmente de su esposo,
dejando Rusia para viajar por Europa, durante un periodo en el que la dominación de Polonia sobre el continente extendía el dominio francés desde Lisboa en el oeste hasta Polonia en el este. Pasó gran parte de la década siguiente viajando por Europa con numerosos cortesanos y sirvientes, visitando muchas capitales importantes. Los años de Catalina como la princesa errante, como llegó a ser conocida eufemísticamente, fueron facilitados por las circunstancias políticas de esos años. Napoleón estuvo en guerra con Rusia hasta 1807, pero el Tratado de Tilsit trajo la paz entre Francia y Rusia. Así, ambas naciones acordaron repartirse el control de Europa continental, tras la conquista francesa de Austria, Prusia y otros estados. Este acuerdo permitió que entre 1807 y 1812 aristócratas como la princesa Catalina viajaran sin muchos obstáculos entre ciudades como Moscú, Varsovia, Viena, Berlín y París. La vida itinerante de Catalina dependía de la política, y tras la invasión francesa al Imperio ruso en 1812, sus movimientos se restringieron temporalmente. A lo largo de estos años, mientras viajaba por Europa y visitaba algunas de las cortes más importantes del continente, Catalina adquirió una reputación por tener un carácter ecléctico y peculiar, como una persona que rechazaba muchas de las normas sociales de la época. Su esposo pasó años escribiéndole e intentando influir en otras personas en las cortes que visitaba para que lo ayudaran a convencerla de regresar a Rusia y dejar de avergonzarlo con su comportamiento abiertamente independiente. Catalina no aceptaba nada de eso y rechazaba constantemente sus súplicas, usando como excusa que estaba enferma y que requería tratamiento médico solo disponible en el extranjero. Al viajar de ciudad en ciudad, Catalina ganó reputación en otros asuntos. Catalina, por ejemplo, se hizo conocida en Viena, París y otras metrópolis como la Belle Ingénue, que se traduce como el hermoso ángel desnudo, una referencia a su inclinación por usar vestidos reveladores y por su sensualidad. Todo esto culminó en varios romances mientras atravesaba el continente. El más escandaloso involucró una supuesta relación con Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto y el principal escritor alemán de la época. Sin embargo, el más significativo fue, sin duda alguna, su relación con el príncipe Clemens von Metternich, quien inició como embajador austríaco en París a mediados de 1800 y luego fue el principal estadista austríaco de la primera mitad del siglo XIX. Con Metternich, Catalina tuvo a su única hija, María Clementina, nacida en otoño de 1810. Durante un tiempo, Catalina se estableció en Viena, donde convirtió su hogar en un refugio claramente prorruso y antinapoleónico. La princesa llenaba constantemente su hogar de personas ricas y famosas, lo cual aprovechaba para obtener grandes cantidades de secretos políticos. Catalina usaba este conocimiento como arma, y Napoleón la veía como una oponente política seria. Mientras Catalina acumulaba deudas, su esposo se irritaba, e incluso se quejó con la madre de su esposa sobre su extravagancia. A pesar de esto, él era generoso y siguió pagando sus cuentas. El esposo de Catalina falleció en 1812. Ese año, Napoleón invadió el Imperio ruso en lo que fue la campaña militar más grande en la historia europea moderna hasta ese momento. Como uno de los principales generales de su nación, Bagration estuvo muy involucrado en la defensa de Rusia, una campaña que eventualmente llevó a los rusos a abandonar Moscú y quemar gran parte de la ciudad para evitar que los franceses la usaran como base, mientras se acercaba el invierno ruso. Sin embargo, Bagration no vivió para ver estos hechos. Él prefería enfrentar a los franceses y sus aliados en batalla campal antes de que llegaran a Moscú. Sus esfuerzos llevaron a los rusos a enfrentarse a los franceses en la batalla de Borodino el 7 de septiembre de 1812, cerca de Moscú. En un enfrentamiento que ganaron los franceses y avanzaron hacia Moscú, Gracián quedó gravemente herido. Debido a la falta de tratamiento, la herida en su pierna se infectó de gangrena. Finalmente murió 2 semanas y media después en Sema, a los 47 años.
Esto dejó a Catalina viuda y libre para volver a casarse si así lo deseaba, pero pasarían muchos años antes de que lo hiciera. Después de su muerte, registraron sus pertenencias y entre sus papeles se descubrió una serie de cartas comprometedoras. Estas muestran que la gran duquesa Catalina Pavlovna, hermana del emperador Alejandro XVI de Rusia, estaba profundamente enamorada de él. Algunas fuentes dicen que eran amantes y que en 1800 el emperador Pablo XVI de Rusia obligó a Bagration a casarse con la princesa Catalina para evitar futuras relaciones con su hija. Aunque otros afirman que él en gran medida ignoró sus avances, ya que adoraba a su esposa Catalina. Catalina fue una de las figuras femeninas más destacadas en una de las reuniones diplomáticas y aristocráticas más importantes del siglo XIX. Esto ocurrió en 1815 en Viena. El Congreso de Viena se reunió al final de las guerras napoleónicas, cuando el control de Bonaparte sobre Francia y Europa colapsó. El objetivo de la conferencia era redibujar los mapas de Europa después de un cuarto de siglo de dominio francés en Europa occidental y central. Pero el Congreso también se convirtió en una oportunidad para que miembros destacados de las familias reales, gobiernos y aristócratas del continente renovaran sus relaciones después de años de discordia. Catalina fue central en los eventos sociales aquí, mientras que su amante Metternich surgió como el diplomático más importante en las negociaciones. Como enlace entre Austria y Rusia, Catalina facilitó que Metternich negociara exitosamente con Rusia. Las actividades de Catalina mientras estuvo en Viena son infames. Por ejemplo, aparentemente estuvo involucrada románticamente con varias personas mientras estuvo en la capital austriaca, especialmente con el zar Alejandro XVI. Esto no fue sorprendente. Las aristocracias y gobiernos europeos no solo definían el panorama político en 1815 en Viena, también celebraban el fin del dominio de Napoleón. Después de 15 años de su gobierno y otros 10 años de guerra revolucionaria con Francia. Así, muchas personas llegaron a Viena con sus amantes y séquitos de personas, con fiestas y banquetes que se celebraban casi a diario. Por ejemplo, el duque de Wellington, el gran vencedor sobre Napoleón, en la Guerra de la Península en España y Portugal, y en Waterloo, llegó a Viena con la notoria cortesana franco-italiana, y no fue el único en hacerlo. Dado todo esto, las actividades de Catalina allí en 1815 encajan dentro del contexto predominante. Tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, Catalina se estableció en una mansión en la Rue de Faubourg Saint-Honoré, en París. Aquí llevó una vida sofisticada, en una ciudad que se establecería como el centro cultural del mundo durante el siguiente siglo, aunque sus actividades fueron vigiladas a lo largo de los años por el gobierno ruso, que se preocupaba por sus posibles interacciones con las autoridades en París. Catalina se casó de nuevo. Esto fue el 18 de enero de 1830. Con el diplomático y figura política británica, Sir John Hobart Caradoc, un hombre nacido en 1799 y más de 15 años menor que Catalina. Como en su primer matrimonio, Catalina era muy rebelde para aceptar la autoridad de su esposo, por lo que con el tiempo ella y Juan se distanciaron y se separaron formalmente. Catalina vivió hasta una edad avanzada en Francia y otras partes de Europa occidental, pasando parte de su tiempo en el norte de Italia. Sus últimos años fueron quizás más notables por la herencia que recibió de su tío abuelo Potemkin. Eran colecciones muy valiosas de joyas y diamantes. Vendió muchas de estas para poder seguir financiando su estilo de vida en Francia e Italia, incluyendo numerosas piedras preciosas que terminaron en las colecciones de algunas de las familias reales y aristocráticas más importantes de Europa. Falleció en Venecia a inicios del verano de 1857, a los 73 años. Fue enterrada en un cementerio en la Isola di San Michele, o la isla de San Michele, que es una pequeña isla ubicada en la laguna principal de Venecia. En 1936, Eduardo VIII fue rey del Reino Unido.
Él estaba decidido a casarse con Wallis Simpson, una socialité estadounidense divorciada varias veces, pero esto provocó una crisis política y la abdicación del rey. En los años siguientes surgieron más escándalos y incluso se ha especulado que la pareja estaba tramando algo siniestro con los nazis. Pero para entender cómo sucedió todo esto, debemos regresar a finales del siglo XIX. La mujer conocida por la posteridad como Wallis Simpson, en realidad nació como Bessie Wallis Warfield el 19 de junio de 1896 en el Monterey Inn en Blue Ridge Summit, en Pensilvania. Ella nació en una familia empresarial prominente de Baltimore. Su padre, Henry Warfield, era comerciante de flores y ganó lo suficiente para financiar en 1875 una campaña a la alcaldía de Baltimore, aunque no tuvo éxito. La madre de Wallis, Alicia, también provenía de una familia empresarial. Su padre era Guillermo Montagu, un exitoso corredor de bolsa de finales del siglo XIX. A pesar de la riqueza de sus padres, la infancia de Wallis fue difícil. Su padre murió de tuberculosis en noviembre de 1896, menos de 6 meses después de su nacimiento. Para empeorar las cosas, la relación de su madre con su familia era tensa, quizá debido al hecho de que Wallis había nacido fuera del matrimonio. Alice y Wallis dependieron de la caridad de Solomon, hermano de Henry Warfield y tío de Wallis, durante gran parte de su juventud en Baltimore. Durante este tiempo, Wallis se destacó en sus estudios y surgió en la década de 1910 como una joven inteligente. El 8 de noviembre de 1916, Wallis se casó con Earl Winfield Spencer Jr., un piloto de la Marina de los Estados Unidos, a quien había conocido poco más de 6 meses antes durante una visita a Florida. No fue una unión feliz. Pronto se supo que Spencer era alcohólico e incluso le gustaba volar ebrio. Una vez se estrelló en el mar, pero escapó en gran parte ileso. A finales de los años 1910, la relación estaba fracturada y Wallis y Earl parcialmente separados. Estuvieron casados hasta 1927, pero durante años se veían poco porque él estaba en varias bases militares de Estados Unidos, mientras Wallis viajaba seguido al extranjero, pasando tiempo en China, Hong Kong, París y otros sitios. 8 meses tras finalizar su divorcio, Wallis se casó con Ernesto Aldrich Simpson, ejecutivo naviero estadounidense con negocios en Gran Bretaña. Por lo tanto, se casaron en Londres y fue aquí donde vivieron principalmente durante los siguientes años. La felicidad matrimonial no duró mucho y ambos fueron infieles, aunque su matrimonio duró en papel casi una década. Este segundo matrimonio y las demás uniones de Wallis no tuvieron hijos. Fue durante su matrimonio con Ernesto que Wallis conoció a Eduardo, príncipe de Gales, el heredero al trono de Gran Bretaña. Esto fue en enero de 1931. Siguieron en contacto, pero al parecer su relación no fue sexual hasta 1934, aunque Wallis siguió casada con Ernesto hasta 1937. La familia real y el gobierno británico vieron problemática la relación entre el príncipe y Wallis desde que se conocieron los detalles. En la década de los 30, el divorcio todavía se consideraba controversial, y la idea de que el heredero al trono se casara con una mujer estadounidense, y además con una que se había divorciado de su primer esposo y había cometido adulterio en su segundo matrimonio cuando se involucró con Eduardo, se veía como algo escandaloso. Por lo tanto, los servicios secretos británicos y la policía metropolitana abrieron un expediente sobre Wallis en 1935. La polémica sobre la relación de Wallis y Eduardo alcanzó su punto máximo en 1936, tras la muerte del rey Jorge V, padre del príncipe. Eduardo se convirtió automáticamente en el rey Eduardo VIII. Él planeaba casarse con Wallis, quien había pedido el divorcio de Ernesto, y ya comentaba a sus amigos que esperaba convertirse pronto en reina. El gobierno, sin embargo, pensaba diferente. El primer ministro Stanley Baldwin y su gabinete maniobraron en secreto para preparar a Alberto, hermano menor del príncipe,
en caso de que Eduardo tuviera que dejar el trono por la controversia. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Eduardo afirmó que se casaría con Wallis, el gobierno de Aldwin dejó claro que la sociedad británica no la aceptaría como reina. Así, el 11 de diciembre de 1936, menos de 11 meses después de su ascenso, Eduardo abdicó al trono y fue sucedido por Alberto, quien tomó el nombre de Jorge VI como rey. Tras la abdicación de Eduardo, el gobierno estaba ansioso de que el exrey y su futura esposa desaparecieran de la vida pública británica en la mayor medida posible. Por eso, cuando surgieron planes de mudanza a Francia, Jorge VI y la administración de Baldwin hicieron todo para facilitarlo. A Eduardo y Wallis se les otorgarían los títulos de duque y duquesa de Windsor, y se les concedió una enorme suma de dinero y una pensión continua para que pudieran vivir cómodamente en el extranjero. Así, el exmonarca y su futura esposa se casaron en el sur de Francia el 3 de junio de 1937. Wallis pronto consiguió el divorcio de Ernesto. Los recién casados se mudaron a París. Uno podría haber pensado que los Windsor se establecerían en la capital francesa e intentarían evitar más controversias, pero no fue así. Eduardo, con el apoyo de Wallis, aparentemente estaba decidido a intentar forjarse una nueva posición como embajador no oficial de los intereses reales británicos en el extranjero. Para fortalecer vínculos, Eduardo y Wallis viajaron al extranjero en otoño de 1937, a un país muy polémico. Visitarían la Alemania nazi. En el verano de 1937, el doctor Roberto Ley, el jefe del Frente Laboral Alemán, había invitado a Eduardo y Wallis a visitar Alemania. A inicios de otoño de 1937, los Windsor aceptaron la oferta, y la noticia de su próxima visita fue informada al gobierno británico, que no estaba complacido con este hecho. Los Windsor llegaron a la estación de tren Friedrichstraße en Berlín el 11 de octubre para lo que sería una visita de casi 2 semanas. Sus actividades fueron en general bastante mundanas, consistiendo en recorridos por fábricas alemanas y organizaciones sociales, pero durante toda la visita fueron agasajados por miembros destacados del régimen nazi, incluyendo al ministro de Asuntos Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop, al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels y a Hermann Göring, jefe de la recién formada Fuerza Aérea Alemana y segundo al mando de Hitler. Finalmente, Wallis y Eduardo concluyeron su estancia de 2 semanas en Alemania, con una audiencia personal con Adolf Hitler en su refugio alpino, el Birkhof, en la frontera sur entre Alemania y Austria. Existen diferentes versiones sobre lo que se dijo durante estas reuniones y lo que se estaba planeando entre los Windsor y los nazis, pero como veremos, toda la visita adquirió un matiz más siniestro a la luz de los acontecimientos de los años posteriores. Wallis y Eduardo volvieron a París tras su viaje a Alemania. Vieron cómo Europa se acercaba a la guerra en los meses siguientes, mientras su nuevo amigo, Adolf Hitler, empezaba a anexar países vecinos de Alemania. Austria fue anexada a Alemania en marzo de 1938 y Checoslovaquia un año después. Cuando los nazis invadieron Polonia en septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia decidieron dejar de apaciguar a Hitler y le declararon la guerra a Alemania. Así inició la Segunda Guerra Mundial. Wallis y Eduardo siguieron viviendo en París tras el inicio de la guerra. Ellos, como muchos parisinos, habrían creído que estaban relativamente seguros allí, lejos de las líneas del frente de la esperada invasión de Francia en el noreste del país. Pero cuando esa invasión llegó a principios del verano de 1940, resultó en una aplastante victoria militar para los nazis, y las divisiones de tanques alemanes comenzaron a acercarse a París pocas semanas después de la incursión inicial en Francia. Mientras lo hacían, Wallis y su esposo huyeron al sur, cruzando la frontera a España, y se dirigieron hacia Portugal. En Lisboa ocurrió una de las secuencias de eventos más controvertidas y peculiares relacionadas con Wallis y Eduardo. El régimen nazi conspiraba para atraer a la pareja a España, detenerlos y llevarlos a Alemania como piezas de negociación en el conflicto con Gran Bretaña.
Eduardo y Wallis no sabían de este plan, que fracasó, pero al parecer ellos mismos conspiraban traición contra Gran Bretaña. En Lisboa, Wallis y Eduardo vivían en la casa de Ricardo Espírito Santo, un banquero portugués que tenía amplias conexiones comerciales en Alemania. Espírito Santo era sospechoso de vínculos con Hitler y los nazis. Por eso, los servicios de inteligencia británicos ya tenían un expediente sobre él. La correspondencia entre Eduardo y Espírito Santo tras ese periodo sugiere que Eduardo pudo haber conspirado para regresar al trono de Gran Bretaña. Aunque la evidencia no es concluyente, muchos han especulado que Eduardo estaba usando a Espírito Santo como enlace con el gobierno nazi, y que había planes en marcha para que Eduardo fuera restaurado al trono de Gran Bretaña si los alemanes derrotaban al país en la guerra. Wallis y su esposo posiblemente conspiraban con los nazis en la Segunda Guerra Mundial para ser rey y reina, años después de la vergonzosa abdicación de Eduardo. Quizá nunca sepamos la verdad completa sobre lo que Wallis y Eduardo planeaban en Portugal en 1940. Solo unas semanas después, el gobierno británico organizó que tomaran un barco en Lisboa y se dirigieran a las Bahamas, donde a Eduardo se le dio el puesto de gobernador durante la guerra, una estratagema que sirvió para mantener a la pareja fuera de Gran Bretaña. Pasaron el resto de la Segunda Guerra Mundial aquí, y cualquier plan con los nazis se vino abajo cuando estos empezaron a perder la guerra desde el invierno de 1941. Wallis y Eduardo reanudaron su vida como exiliados reales en París tras la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, siguieron surgiendo pruebas de su breve alianza con los nazis, y las reuniones con altos miembros del régimen en octubre de 1937 marcaron sus vidas para siempre. Sin embargo, continuaron manteniendo una especie de estatus de celebridades en París y durante sus visitas a Estados Unidos en los años 50. La salud de Eduardo se deterioró en los años 60, en gran parte debido a su hábito de fumar en cadena durante toda su vida y a una predisposición familiar a problemas pulmonares. Falleció en mayo de 1972 en París, a los 77 años. Su cuerpo fue llevado de regreso a Inglaterra para un funeral real, en el que hubo una sorprendente muestra de dolor por parte del público británico. Por el monarca que brevemente fue rey en 1936, y cuya vida de otra manera estuvo envuelta en controversia. Wallis siguió viviendo en Francia tras la muerte de Eduardo. Ella fue apoyada económicamente por la herencia de su difunto esposo y una asignación de la reina Isabel II de Gran Bretaña. En ese tiempo, su salud empeoró y a finales de los 70 desarrolló demencia. A partir de 1980, perdió la capacidad de hablar. Así que sus últimos años los pasó confinada en casa y con sus facultades mentales deteriorándose. Finalmente, Wallis falleció en la capital francesa el 24 de abril de 1986, a los 89 años de edad. El funeral fue en la capilla de San Jorge, Castillo de Windsor, Inglaterra, y fue enterrada junto a Eduardo cerca del castillo. Gracias por ver este video sobre los miembros de la realeza y sus escándalos que sorprendieron al mundo. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué les parecieron los videos y sus vidas aquí abajo en los comentarios, y si tienen alguna sugerencia también háganmelo saber en los comentarios. Si quieren más videos como este sobre escándalos reales, también háganmelo saber. Es un tema muy interesante, así que por favor díganme si les gustó. Espero que ya estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos cuando los suba. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.